contar es un poco la parte técnica del motor, o sea, toda la parte tecnológica y todos los desafíos que el contenido nuevo que se va generando en el juego, que van creando los artistas, nos genera un desafío a nivel tecnológico porque va cambiando un poco las reglas del juego a nivel motor, a nivel tecnología. Los objetivos son, por ejemplo, cuando ponemos el juego es, por un lado, que haya más contenido, pero por otro lado es cambiar contenido ya existente por nuevo de mayor calidad. Eso implica que el motor vamos a tener que actualizar con mejores gráficos, vamos a tener que mejorar la performance, porque no podemos esperar agregar, pasar de modelos de 1000 triángulos a 7000 y que funcione de la misma forma. Y finalmente mejorar la experiencia total de juego, que es una parte crucial también del desafío tecnológico. Bueno, acá les muestro un poco un resumen de algunas de las cosas que se fueron haciendo, no solo de la expansión que va a salir ahora, sino de expansiones que se hicieron antes, pero es un poco anecdótico también para ver cómo empezó el juego y qué se fue transformando en estos últimos años. El nuevo motor que salió de Android, si no me equivoco, en 2009, ¿cierto? En 2009 sacamos una expansión importante a nivel motor y voy a comentar también un poco de eso. Así se veía el juego en 2005, cuando todavía no teníamos sombras, el motor no soportaba sombras. Y acá podemos ver cómo hay, por ejemplo, los árboles producen sombras sobre sujetos, sobre los players. O sea, el entorno es mucho más atractivo a nivel visual. De hecho, el clima, las horas del día influyen sobre las sombras porque son realmente dinámicas. Esto es como se ve el juego en 2005, el sistema de terreno. En esa época, también por el hardware que se manejaba y por las técnicas que manejamos en rendering, solo podíamos ver hasta 200 metros. O sea, era un límite que más o menos razonable para poder mantener todo funcionando fluidamente. Con la nueva expansión de 2009, lo que hicimos fue poner hincapié en que el sistema de terreno nos permita ver a mucho más distancia. Estamos hablando de que pasamos de 200 metros a 4 kilómetros. Y esto es un screenshot de cómo se ve el juego ahora. O sea, se puede ver a muchísima más distancia, lo cual es parte del gameplay, porque yo puedo estar desde un pueblo y ver que detrás de ciertas montañas hay más cosas para ir a visitar o cosas para ir a ver, o puedo hasta ver un castillo a distancia, y lo hace mucho más interesante que simplemente ver algunos objetos cercanos y después una niebla. Agregamos también para los artistas la posibilidad de trabajar como se trabaja un poco en la industria del cine, que es darle herramientas de postproceso, son filtros que se van a aplicar a la imagen para volverla, para crear ciertos climas o para transmitir un poco la imagen que el artista diseñó en primera instancia. Por ejemplo, en la noche, por ejemplo en este lugar, el artista le interesa que se vean un poco más los colores azules, entonces puede calibrar eso con libertad como se haría en una película. Bueno, por ejemplo tenemos también expresiones faciales. No se ve demasiado, pero les cuento un poco. Los jugadores, por ejemplo, cuando entran en modo combate, lo que uno espera es que el jugador por lo menos tenga cierta emoción o cierta expresión, y eso era imposible con la tecnología anterior. Y ahora lo que podemos hacer es agregar realmente expresiones. Entonces los jugadores cambian su estado de ánimo según se están combatiendo, se están descansando, lo que fuera. Y acá por una comparativa de cómo eran los personajes antes, con 1000 polígonos, como contaba Leandro antes, y cómo fueron quedando cuando los actualizamos. Son parecidos. Este es el hombre lobo. Bueno, este es el que más me gusta. Este es el dragón que teníamos el año 2005. Y creo que ya vieron igual uno de los dragones que mostró Leandro. Y este sería el de la expansión nueva.
Por otro lado, cambiamos el motor de física. Había muchos problemas que reportaban los jugadores en cuanto a que podían atravesar paredes o podían atravesar murallas o se quedaban trabados en los objetos. Así que no es un detalle menor, decidimos integrar un motor de física profesional. Para que se hagan una idea, la librería Bullet es una librería open source y tiene el nivel suficiente para estar siendo usado en este momento en Hollywood. Por ejemplo, Digital Domain lo está usando para crear los efectos de películas. Por ejemplo, en la película 2012 era tan grande el desafío a nivel simulación física que tuvieron que crear ellos una tecnología nueva y lo hicieron en base a este motor de física que está funcionando ahora en Requiem. Pero ¿qué pasa? Todos estos cambios que hicieron, tanto de arte como de, por ejemplo, expandir el terreno, tener más distancia de visión, poder tener más objetos en simultáneo, etc., nos trajeron problemas de performance. Entonces, gradualmente, a lo largo de estos años, vimos que el juego empezó a bajar la performance y nos empezamos a acercar a la zona de riesgo, que es cuando pasamos por debajo de los 30 FPS, que ya consideramos que no es interactivo y que es urgente una actualización. También tenemos problemas graves con el tema de los freezes, que es simplemente cuando el juego se bloquea, principalmente cuando el jugador se movía por el mundo y cambiaba de región. Nosotros tenemos el mapa dividido por regiones, y cuando el jugador cambia de región hay que cargar los objetos de esas regiones. Y claro, cuando había pocos objetos no nos dábamos cuenta que el juego estaba cargando porque era muy poco lo que había para cargar. Pero cuando empezamos a agarrar castillos nuevos, fuertes nuevos, detalles, antorchas con efectos, se empezó de a poco a hacer notar que cuando el jugador cambiaba de región el juego literalmente se detenía. Y por ejemplo también imagínense la frustración de alguien que está en un combate y de pronto tiene que dejar de usar la computadora por 5 segundos porque el juego está cargando. O sea, es similar a estar viendo un video de YouTube y que en la mejor parte se corta, más o menos se dan cuenta de lo que significa. Y por otro lado teníamos un problema de memoria. Estábamos recibiendo crashes, o sea, colgadas del juego, simplemente porque se llegaba al límite de memoria que nosotros estábamos apuntando que funcione con una computadora con 2 GB de RAM. Así que todos estos problemas que se fueron dando nos plantearon el desafío a la gente de programación, a la gente que hace el motor y que lo mantiene, de llevarlo a un nivel en donde el juego vuelva a ser fluido y vuelva a funcionar de manera óptima. Acá hago una nota porque, para que vean la complejidad que tiene el código, en Requiem tenemos más de 50 módulos o subsistemas que están funcionando entre sí, que se están comunicando entre sí. Y los chicos se sorprendían ayer cuando corrí el programa para contar las líneas de código, porque más o menos decíamos cuántas líneas tiene Requiem, decíamos, bueno, 1 millón. No sabíamos realmente cuántas tenía. Contamos y nos dio casi 4 millones de líneas de código. Así que se darán cuenta que no es cuestión de ir buscando a dónde uno puede ganar un poco más de performance, sino que uno tiene que realmente disponer de una herramienta que nos permita analizar dónde están los problemas del juego. O sea, no puedo simplemente estar viendo archivos de texto y decir, bueno, esto lo puedo hacer mejor o esto lo puedo hacer mejor. O sea, es una búsqueda eterna. Entonces, lo que ocurrió es que se veía la necesidad de implementar una tecnología de análisis para que nos muestre cuáles eran los problemas que tiene el juego de manera concreta y apuntarnos dónde está el problema en el código. La idea de programar una herramienta de análisis la heredamos de Blizzard. Le tengo que dar crédito a Blizzard Entertainment y específicamente a la gente que hizo StarCraft, el equipo de StarCraft 2, porque fueron ellos los que en la GDC 2010 pudimos, todo el equipo de NGD pudo asistir, nos contaron un poco cómo funcionaba la tecnología que ellos habían desarrollado para darle gran calidad al StarCraft 2 para que sea fluido en una variedad de hardware. Entonces, a partir de esta inspiración que tuvimos con la gente de Blizzard, esta charla duró más de 1 hora, específicamente una charla completamente técnica de cómo, aparte cómo se implementa esta tecnología de análisis. Yo personalmente volví muy motivado y dediqué los próximos 2 meses a hacer algo bastante parecido a lo que hizo la gente de Blizzard. Muy humilde, porque tenemos un equipo pequeño contra un gigante, ¿cierto? Pero
yo creo que estamos muy contentos con todo lo que pudimos lograr. Ahora una pregunta clave es ¿por qué desarrollar una tecnología propia, una herramienta de análisis propio, si ya hay tantas herramientas de análisis que uno puede conseguir en el mercado? Bueno, básicamente es porque las herramientas que existen no están pensadas para juegos. Las herramientas que existen de análisis son de análisis general, uno las corre sobre un proceso, sobre un ejecutable y te devuelven un reporte detallado de lo que está tomando más tiempo o menos tiempo, pero eso es muy técnico y es una planilla infernal, o sea, tenemos millones de funciones en el código, ya vieron que hay 4 millones de líneas de código, así que tener un reporte detallado de todas las funciones del motor es prácticamente como si no tuviéramos el reporte, porque tener tanta información es como perder la información, o sea, nos perdemos en la cantidad de información que nos está dando el análisis. Esto que lo pongo de ejemplo es, si yo tengo toda la información de cuál es la estructura del código, tampoco me sirve porque me pierdo en tanta complejidad. Otra cosa no menos importante es que esas herramientas de análisis son invasivas, es decir, que para poder estudiar qué pasa con el código mientras se ejecuta, agregan código intermedio que va reportando esa información y termina siendo un juego más lento. Es decir, que si yo estoy probando un juego que corre a 60 cuadros, cuando pongo una herramienta de análisis general, me puede llegar a bajar a la mitad o a 15 cuadros. Y no es que nos moleste estudiar el código funcionando a 15 cuadros, sino que realmente nos está distorsionando la realidad que es cómo funciona el juego en su forma intacta, sin utilizar ninguna herramienta de análisis. Todo esto que les estoy mostrando fue también parte de lo que explicaba la gente de Blizzard, de por qué es importante hacer una herramienta propia y cómo la hicieron ellos. Otro de los problemas es que las herramientas de análisis general tienen un perfil muy técnico, son difíciles de usar, requieren entrenamiento y no la puede usar el resto del equipo, solo 2 o 3 programadores que son los que están capacitados para manejarla. No menor el problema de que no están pensadas para analizar un juego corriendo en tiempo real. Es decir, que lo que hacen estas herramientas es sacan como una fotografía de qué es lo que pasó en X segundos del juego, uno cierra el juego y después ve qué es lo que pasó. Pero no puede ver uno interactivamente cómo funciona, si agrega una funcionalidad, si bajo el detalle y sube el detalle, qué es lo que está pasando internamente en tiempo real. Todo se hace de manera diferida. Entonces, lo que implementamos nosotros en base a la guía técnica que nos dio la gente de Blizzard es hacer una herramienta que muestra solo lo que a nosotros nos interesa. Es decir, no quiero saber todo lo que pasa dentro del motor, no quiero que muestre todas las funciones que están corriendo, sino solo las que a mí me resultan significantes. Con lo cual me significa mucho el gráfico final, que es lo que a mí me interesa ver. Después, la técnica en sí que utilizaron ellos y que nosotros heredamos no es invasiva. Es decir, un juego que está corriendo a 60 cuadros, cuando corremos nuestra herramienta de análisis, es muy difícil que llegue a bajar un cuadro, para que se den una idea. O sea, un juego corriendo a 60, yo le prendo el sistema de análisis y sigue corriendo a 60. Tal vez un poco menos, pero ni siquiera entero. Corre en tiempo real este sistema y me guarda un historial de todo lo que fue pasando en el juego. Es decir, que yo puedo volver en el tiempo y si el juego se trabó porque entré en una región nueva o hubo un momento donde se cargó una criatura y el juego se trabó y yo no sé bien por qué, yo puedo volver atrás en el historial y analizar ese código en tiempo real. También es fácil de usar, es decir, con una sola tecla, mientras está corriendo el juego yo puedo acceder a la herramienta. Y la idea de esto es que gente que no sea programadora pueda acceder a la herramienta y pueda ver fácilmente si hay algún problema. Nosotros pintamos con colores todas las secciones del código, entonces simplemente con tocar una tecla podés ver con colores qué es lo que está consumiendo más, qué es lo que está consumiendo menos. Es decir, que se vuelve una herramienta accesible para no programadores. Leandro habrá tenido sus horas en la herramienta esta para justamente venir y reportarme todos los problemas que había en el juego. Pero es algo que lo podía hacer él mismo. Y por otro lado, que es menos importante, se hizo en un tiempo rápido. O sea, en 2 meses pudimos hacer una tecnología que un año después, cuando al principio no sabíamos si nos iba a funcionar o si iba a servir para algo, podemos decir que tiene mucho fruto. La primera vez que corrimos el sistema de análisis, nos llevamos una sorpresa, que nosotros lo corrimos primero en un motor que es de pruebas, no es Regnum, y encontramos que el problema más grande que había de performance en ese motor no era ni los gráficos, no era el sonido, no era la librería de red, sino que lo único que estaba ejecutando era la lectura
arquitectura del gamepad. Era lo que menos nos esperábamos que iba a funcionar lento, pero demuestra un poco que uno, cuando está trabajando, viendo código y simplemente ejecutando el juego, no tiene idea de lo que está pasando por dentro. A los 5 segundos que corrimos el proceso de análisis, digamos que había un pico gigantesco en la lectura del input y era evidente que no podía estar consumiendo el tiempo que estaba consumiendo. El problema era que estábamos detectando todos los joysticks que se conectaban a la máquina, todos los cuadros del juego, y eso estaba destruyendo la performance. Acá ya ven la herramienta funcionando en el juego, eso es Regnum, y acá simplemente toqué F10, me proporciona la herramienta de análisis. Lo que se ve acá abajo es el historial de cuadros, la altura es el tiempo que tardó cada cuadro en ejecutarse, lo que está en amarillo es lo que estoy viendo en este momento, lo que tengo seleccionado, de tal forma que si yo en algún momento de la ejecución del juego veo que hay un punto que tardó mucho más y quiero investigar por qué, yo simplemente pauso el gráfico, voy hasta el cuadro que me interesa y arriba veo todo el análisis de todo lo que se fue ejecutando. A la izquierda tengo las funciones ordenadas por de mayor a menor tiempo, y a la derecha tengo el gráfico con colores que me muestra las proporciones en las cuales distintos sistemas del juego se están corriendo. Rojo, por ejemplo, es rendering, entonces yo rápidamente veo que la mayor parte del tiempo el juego la pasó renderizando los gráficos. Esto es entre las vistas que muestra todos los tres funcionando en simultáneo. Y ahora les voy a contar los problemas que pudimos solucionar gracias a este análisis. Creo que este es un problema que compartimos con todos los juegos masivos, o por lo menos con todos los juegos que tengan mapas grandes. El mundo de Regnum es de 36 kilómetros cuadrados, y lo que ocurre es que en los sistemas no tenemos precisión infinita. Y lo que termina pasando es que yo tengo más precisión numérica cuando estoy con números más chicos, manejando números chicos, cuando tengo números gigantes. Es decir, que si yo estoy en la coordenada 0,0 del punto, voy a tener un nivel de precisión, y si estoy en el kilómetro 6, voy a tener muchísima menos precisión. Eso es lo que muestran estos embudos que van bajando, y que demuestran que de toda la paleta numérica que hay, la computadora no los puede representar de la misma forma. ¿Y por qué eso es un problema? ¿Por qué nos representa un problema a nosotros? Porque cuando se desarrolló Regnum, una solución para este problema, que en ese entonces era perfectamente adecuada, era trasladar todos los objetos a donde estaba el jugador. Es decir, una región que está a 6.000 metros, cuando el jugador pisa esa región por primera vez, se traslada al punto cero. Entonces, para el jugador, siempre todo lo que tiene alrededor, internamente el motor lo ve como que está a menor de 200 metros. Es decir, todo lo que estaba apareciendo en ese mundo se estaba trasladando hacia el jugador. Ahora, esto funcionó muy bien cuando había pocos objetos. Cuando empezamos a agregar toneladas de objetos, era muy costoso para el motor empezar a trasladar todo lo que había hacia el jugador. Para darles un ejemplo, es como que yo, para dar un paso, en vez de dar un paso, me quede quieto y trate de trasladar todo el coste salguero 1 metro hacia atrás. O sea, es una locura cuando el mundo empieza a hacerse cada vez más complejo. Esto nosotros lo sabíamos, pero no sabíamos que era tal el impacto del juego hasta que corrimos la herramienta y vimos que trasladar los objetos estaba destruyendo la performance. La solución fue hacer que los objetos se trasladan ahora solamente cuando los veo. Y solamente los objetos son los objetos visibles, y solo al momento que se suben a la placa de video. Es decir, cuando la placa realmente se dispone a dibujar ese objeto, ahí es cuando nosotros lo trasladamos. Esto bajó el problema, lo redujo a 0, es decir, fue instantáneo. El segundo problema, bueno, lo que venía diciendo, hay cerca de 40.000 objetos distribuidos en el mapa de Regnum, y moverse por las regiones produce que haya una carga en un momento dado. Cuando cruzo la región, se mandan a cargar todos los objetos. Mismo problema, cuando había pocos objetos no notábamos el cambio, pero cuando empezaron a haber muchos objetos, cargar tantos objetos en un frame del juego produce esto, que es un pico, que es lo que le decía antes. El juego se traba por 2 o 3 segundos, o en una máquina lenta se puede llegar a trabar 5 segundos, y había que buscar una forma de solucionar eso. Implementamos un sistema de tareas que simplemente yo le digo al juego: vos podés trabajar hasta X tiempo, no podés trabajar
más de tiempo. Entonces, lo que hacemos es, le decimos al sistema de tareas que cargue objetos no más lento que 30 cuadros por segundo, o sea, que no consuma más tiempo que 30 cuadros por segundo, con lo cual yo me aseguro que el juego siempre está corriendo a una velocidad interactiva y que durante ese tiempo el juego está cargando los objetos. Entonces, cuando corremos la herramienta de análisis, vemos que ese pico se transforma en una línea más o menos plana.